Manuel Díaz, a sus 45 años, era la personificación del éxito en el sector de la construcción. Su nombre resonaba con respeto en los círculos empresariales y su fortuna era innegable. Sin embargo, detrás de la fachada de un imperio próspero se escondía un abismo de soledad que lo consumía desde hacía 15 largos años. Un vacío que ninguna adquisición o contrato millonario había logrado llenar. Conducía su lujoso todoterreno por una carretera secundaria en las áridas tierras de Zacatecas, el polvo levantándose a su paso, un viaje rutinario de regreso de una inspección de obra. Su mente divagaba, perdida en la monotonía de sus pensamientos, cuando una imagen inusual a la vera del camino lo sacó de su ensimismamiento. Un refugio improvisado, apenas una lona azul desgarrada sostenida por palos, se erguía precariamente bajo el sol implacable. 3 figuras diminutas se acurrucaban junto a una mujer de cabello oscuro y ropas ajadas. Algo en la escena, una punzada en el pecho que no pudo ignorar, lo impulsó a detener el vehículo. Sin pensarlo 2 veces, Manuel descendió, el crujido de la grava bajo sus zapatos resonando en el silencio del desierto. Se acercó con cautela, la cartera ya en la mano. «Con permiso, señora», articuló, su voz sonando extraña en aquel entorno. «¿Necesitan algo? ¿Comida, quizás?» La mujer, al percibir su presencia, intentó ocultar su rostro bajando la cabeza. Pero cuando finalmente alzó la mirada, Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquellos ojos, de un color café profundo, eran inconfundibles. Los mismos rasgos delicados que habían habitado sus recuerdos más dolorosos, ahora marcados por la fatiga y la desesperación. «Esmeralda», susurró, el nombre apenas un hilo de voz. Sus piernas flaquearon. «Querido oyente, si sientes esa punzada de emoción que solo las grandes narrativas pueden provocar, te invitamos a ser parte de algo más grande. Antes de que la trama de Manuel y Esmeralda te envuelva por completo, tómate un instante. Déjanos un comentario contándonos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Tu voz es el eco que nos impulsa. Y si esta historia te está recordando que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, que el perdón es un bálsamo, y que la familia se construye con amor, no dudes en darle me gusta a este video. Pero sobre todo, te pido que te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos ayudas a seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos unen, sino que te aseguras de que nunca te perderás una historia que te inspire, te consuele y te recuerde que pase lo que pase, no estás solo. Tu suscripción es un abrazo a nuestra comunidad, una promesa de más momentos de conexión y esperanza. Únete a nosotros, tu corazón te lo agradecerá. La mujer se encogió aún más, abrazando a los 3 niños con una ferocidad protectora. Los pequeños, que no aparentaban más de 4 años, observaban a Manuel con una mezcla de curiosidad infantil y un miedo instintivo. «No me llames así», murmuró Esmeralda, su voz quebrada por la emoción. «Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Manuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esmeralda, la esposa de su hermano Alfonso, estaba allí, frente a él, en una situación que jamás habría imaginado. Alfonso, su hermano menor, a quien él mismo había echado de casa hacía 15 años. ¿Qué había sido de él? La niña consentida que él había conocido, ahora una mujer viviendo bajo una lona, cuidando a 3 niños en medio de la sequía del desierto. «Esmeralda, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegaste a esto?», preguntó dando un paso más. «No te acerques», gritó ella, haciendo que los trigéminos se sobresaltaran. El niño del medio comenzó a sollozar suavemente, mientras las 2 niñas se aferraban aún más a su madre. Manuel se detuvo en seco, las manos temblándole. 15 años atrás, en una noche que se había grabado a fuego en su memoria, habría pronunciado palabras terribles a Alfonso, palabras nacidas de la ira, el orgullo herido y la incomprensión, palabras de las que se arrepintió en el mismo instante en que salieron de su boca,
pero que ya era demasiado tarde para retractar. «Esmeralda, yo...» intentó hablar, pero ella lo interrumpió. «Alfonso murió el día en que lo echaste a la calle como a un perro sin dueño», dijo con una amargura que le heló la sangre. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el dolor estampado en el rostro de Esmeralda. Manuel observó mejor a los niños y notó que estaban visiblemente desnutridos, con los rostros delgados y los ojos demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. «¿Estos niños son de Alfonso?», preguntó tratando de mantener la voz calmada. Esmeralda dudó antes de responder, apretando a los pequeños contra su pecho. «Son mis hijos», dijo finalmente, su voz cargada de un dolor que Manuel no pudo ignorar. Manuel sintió un nudo en el estómago. Sus sobrinos estaban allí sufriendo las consecuencias de sus propias acciones pasadas. Lo que importaba en ese momento era que su cuñada y sus 3 sobrinos estaban pasando necesidad, y él no podía simplemente irse como si nada hubiera pasado. «¿Tienen hambre?», preguntó dirigiéndose directamente a los niños. La niña más pequeña, de cabello rizado y ojos grandes, asintió tímidamente con la cabeza. Esmeralda rápidamente tomó la mano de la niña. «No aceptes nada de él, Guadalupe», dijo con tono severo. «No necesitamos la ayuda de nadie». «Esmeralda, por favor», Manuel se corrigió. «Al menos déjame darles comida a los niños. Mira en qué estado están». Esmeralda se levantó abruptamente, sus ojos chispeando de ira. «¿Y quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para aparecer aquí después de 15 años y decirme cómo debo cuidar a mis hijos?» Manuel vio la tristeza detrás del enojo, el dolor que ella intentaba enmascarar con orgullo. 15 años atrás, Alfonso tenía apenas 22 años cuando Manuel lo expulsó de casa por aquella discusión sobre el testamento del padre. Ahora Esmeralda estaba allí, a sus 37 años, cargando responsabilidades que él ni siquiera podía imaginar. «Sé que no tengo derecho», dijo en voz baja, «pero son niños inocentes. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros». «¿Culpa?», Esmeralda rió amargamente. «¿Crees que fue mi culpa cuando acusaste a Alfonso de intentar robar la herencia de papá? Cuando dijiste que él era un interesado que solo quería su dinero?» Manuel cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras que había pronunciado en una explosión de celos e incomprensión. En aquel tiempo, estaba ciego de rabia porque Alfonso había descubierto algunas irregularidades en los negocios de la familia y amenazaba con exponerlo todo. «Estaba equivocado», susurró. «Estaba completamente equivocado». «¿Equivocado?». Esmeralda prácticamente escupió las palabras. «Llamaste a Alfonso aprovechado frente a todos. Lo humillaste en el velorio de nuestro padre y luego le dijiste que nunca más apareciera frente a ti. ¿Y ahora vienes aquí a decir que estabas equivocado?». Los trigéminos observaban la discusión con los ojitos muy abiertos. El niño del medio, de cabello liso y moreno, jaló la orilla de la ropa de Esmeralda. «Mamá, tengo sed», dijo bajito. Esmeralda inmediatamente se arrodilló a su lado, besando su frente con cariño. «Ya les voy a dar agua, Alejandro, solo esperen un poquito». Manuel observó la interacción. Los nombres de los niños, Alejandro, Guadalupe y Valentina, resonaban en su mente. Eran sus sobrinos. «Esmeralda, déjame ayudar», insistió, «al menos con agua y comida. Después hablamos de lo demás». Ella lo miró con desconfianza, pero cuando Alejandro repitió que tenía sed, su resistencia comenzó a quebrarse. «Solo comida y agua», dijo finalmente. «Y después te vas». Manuel asintió rápidamente y corrió a su auto para tomar las botellas de agua que siempre llevaba en la cajuela. Cuando regresó, le entregó una botella a Esmeralda, quien inmediatamente dio pequeños sorbos a cada niño. «Despacio, mis amores», dijo con ternura. «Beban despacio para que no se sientan mal». Observando aquella escena,
Manuel sintió el corazón apretarse aún más. Esmeralda siempre había sido cariñosa, incluso de niña. Cuidaba de las mascotas de la familia con un celo maternal que impresionaba a todos. «Hay una fonda como a 2 kilómetros de aquí», dijo. «Puedo traerles comida». Esmeralda dudó de nuevo, pero el hambre de los niños era más fuerte que su orgullo. Asintió con la cabeza casi imperceptiblemente. «Pero voy contigo», dijo. «No los dejo solos aquí». Manuel aceptó y ayudó a recoger las pocas cosas que estaban esparcidas por el campamento improvisado. Era impresionante cómo Esmeralda había logrado crear un pequeño hogar allí, incluso con tan poco. Había organizado piedras para hacer una fogata, estirado un pedazo de tela para hacer sombra e incluso separado un rinconcito con ramas secas para que los niños jugaran. En el camino a la fonda, Manuel manejaba en silencio mientras Esmeralda sostenía a los 3 pequeños en el asiento trasero. El aire estaba tenso, cargado de 15 años de resentimiento, arrepentimiento y una tristeza abrumadora por la ausencia de Alfonso. «¿Cómo descubriste dónde estábamos?», preguntó Esmeralda de repente. Manuel miró por el retrovisor, confundido. «No sabía que estabas aquí. Fue una coincidencia. Regresaba de una visita a la obra cuando los vi al borde de la carretera». Esmeralda procesó esa información en silencio. De hecho, ella se había convencido de que tal vez alguien le había dicho a Manuel dónde estaba, que quizás él había ido a buscarla por algún interés propio. «¿Y tú?», preguntó Manuel con cuidado. «¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué pasó con Alfonso?». Esmeralda tardó en responder, acariciando el cabello de Guadalupe, que se había dormido en su regazo. «La vida», dijo simplemente, «y Alfonso murió hace 6 meses». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noticia, aunque esperada por la situación de Esmeralda, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su hermano, muerto. «¿Cómo pasó?», preguntó, su voz apenas un susurro. «En un accidente de trabajo», respondió Esmeralda, su voz monótona, como si contara una historia ajena. «Trabajaba en una mina ilegal, sin seguridad, sin nada. Un derrumbe. No hubo nada que hacer». Manuel sintió que el estómago se le revolvía. Su hermano, que había sido criado en una familia de clase media alta, buscando trabajos esporádicos y peligrosos para poder alimentar a su familia. La culpa lo asfixiaba. Cuando llegaron a la fonda, un establecimiento sencillo pero limpio al borde de la carretera, Manuel pidió platos abundantes de comida para todos. Esmeralda intentó controlar a los niños para que comieran despacio, pero era evidente que estaban realmente hambrientos. «¿Cuándo fue la última vez que comieron bien?», preguntó Manuel en voz baja. «Ayer por la mañana», respondió Esmeralda sin mirarlo. «Conseguí unas monedas ayudando a una señora a cargar sus compras en el mercado de Parral». Manuel sentía la garganta seca. Su cuñada, su hermano. «Esmeralda, ¿dónde están viviendo?», preguntó. «Ahí mismo donde nos encontraste», respondió ella. «Hay un manantial de agua a unos 100 metros y el dueño del terreno dijo que podemos quedarnos unos días más». «¿Unos días?», se alarmó Manuel. Esmeralda se encogió de hombros como si estuviera acostumbrada a la incertidumbre. «Nos arreglamos. Siempre nos hemos arreglado». Alejandro, que había terminado su plato de arroz y frijoles, miró a Manuel con curiosidad. «Tío, tienes un carro bonito», dijo tímidamente. Manuel sonrió por primera vez desde que había encontrado a Esmeralda. «Sí, lo tengo, Alejandro. ¿Te gustó?». «Sí, es como los carros que pasan en la carretera. Papá Alfonso siempre lo señalaba y decía que algún día íbamos a andar en un carro así». Esmeralda se sonrojó, claramente avergonzada por la inocencia del niño. «Alejandro, termina de comer», dijo rápidamente. Manuel observó la interacción, la mención de Alfonso, el dolor en los ojos de Esmeralda. «Esmeralda», dijo gentilmente, «¿podemos hablar a solas 5 minutos? Los niños pueden quedarse aquí comiendo postre mientras platicamos afuera». Esmeralda dudó mirando a los 3 pequeños que la observaban con expectación.
5 minutos, dijo finalmente. No más que eso. Manuel pidió helado para los niños y le pidió a la dueña de la fonda que les echara un ojo por unos minutos. Afuera, Esmeralda cruzó los brazos y lo miró con una expresión defensiva. «Di pronto lo que quieres», dijo ella. «Quiero saber la verdad», respondió Manuel. «Quiero saber qué les pasó realmente en estos 15 años. Quiero saber todo sobre Alfonso». Esmeralda miró hacia el horizonte, donde el sol ya se había puesto por completo, dejando solo un rastro de colores en el cielo. «La verdad», repitió, «la verdad es que después de que lo echaste de casa, Alfonso tuvo que aprender a sobrevivir solo. Trabajó en fábricas, fue jornalero, vendió comida en la calle, logró graduarse en pedagogía en una universidad privada que pagaba trabajando de noche en un bar». Manuel sintió cada palabra como un puñetazo en el estómago. Alfonso, su hermano, había pasado por todo eso. «Esmeralda, yo...» intentó hablar. «No me interrumpas», dijo con firmeza. «¿Quieres saber la verdad? Entonces escucha. Nos conocimos en la universidad. Yo también estudiaba pedagogía. Nos enamoramos, nos casamos, tuvimos a los trigéminos. Alfonso siempre soñó con ser maestro, pero nunca consiguió un trabajo estable. Siempre trabajos precarios, mal pagados, y yo también. Intentamos de todo. Vendimos artesanías, trabajamos en el campo, pero nunca fue suficiente. ¿Y cómo terminaron viviendo en la calle?, preguntó Manuel. Esmeralda se secó las lágrimas con la manga de su camisa gastada. Alfonso siempre fue orgulloso. Nunca quiso pedir ayuda, y yo tampoco. Cuando él murió, perdimos la casita que teníamos. No pude pagar el alquiler con lo poco que ganaba. Intenté buscar trabajo, pero con 3 niños pequeños, nadie me daba una oportunidad. Así que empezamos a movernos de ciudad en ciudad, buscando cualquier cosa. A veces logramos quedarnos en una casa por unos días. A veces montamos un campamento como hoy. Los niños son valientes, se han adaptado bien. Esmeralda, eso no es vida para niños, dijo Manuel con genuina preocupación. Ah, ¿no? Esmeralda lo enfrentó con desafío. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Entregarlos al gobierno, dejar que los separen y los pongan en albergues diferentes? Al menos conmigo se quedan juntos y saben que son amados. Manuel no tenía respuesta para eso. Sabía que Esmeralda tenía razón, que la alternativa podría ser peor para los niños. «¿Y por qué no me buscaste?», preguntó. «¿Por qué no me dijiste lo de Alfonso?». «¿Buscarte?», Esmeralda rió sin alegría. «¿Para qué? ¿Para que me acusaras de interesada, como hiciste con Alfonso? ¿Para que me echaras a la calle como hiciste con él? No, Manuel, no soy tan ingenua». Manuel bajó la cabeza, avergonzado de sus propias palabras del pasado. Sabía que necesitaba contar la verdad a su cuñada, incluso si eso significaba admitir cosas de las que se avergonzaba profundamente. «Esmeralda, ¿recuerdas por qué peleamos ese día?», preguntó. «Lo recuerdo perfectamente», respondió con amargura. «Acusaste a Alfonso de estar interesado solo en la herencia de papá. Dijiste que él estaba inventando mentiras sobre tus negocios para perjudicarte. Pero no estaba inventando», admitió Manuel por primera vez en 15 años. Tenía razón en todo. Esmeralda lo miró sorprendida. Aquello era lo último que esperaba escuchar de la boca de su cuñado. ¿Cómo que tenía razón? Los contratos fraudulentos, los sobornos, los materiales de calidad inferior. Todo lo que descubrió e intentó mostrarme era cierto, continuó Manuel. Papá realmente estaba involucrado en esquemas que yo prefería no ver. Entonces, ¿por qué lo expulsaste?, preguntó Esmeralda con la voz llena de dolor. Porque tenía miedo, confesó Manuel. Miedo de que si le contabas a alguien lo que habías descubierto, toda la empresa se vendría abajo. Miedo de perder todo lo que papá había construido, incluso si estaba construido de forma incorrecta. Esmeralda procesó esa información en silencio. 15 años atrás,
Alfonso había intentado mostrarle a su hermano que el padre estaba involucrado en prácticas dudosas en la empresa. Manuel había reaccionado con enojo, acusándolo de intentar difamar la memoria del padre para quedarse con una parte mayor de la herencia. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Pasé años limpiando el desastre que papá había dejado, admitió Manuel. Tuve que rehacer contratos, devolver dinero. Casi quebré la empresa 3 veces, pero logré transformarlo todo en una empresa honesta. ¿Por qué no lo buscaste para disculparte?, preguntó Esmeralda con la voz temblorosa. Porque soy un idiota orgulloso, respondió Manuel simplemente. Porque cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía admitir que yo estaba equivocado y porque no sabía dónde estaba él. Esmeralda se limpió las lágrimas que le corrían por el rostro. No lo buscaste porque no quisiste buscar, dijo. Si de verdad hubieras querido, lo habrías encontrado. Manuel sabía que ella tenía razón. Él tenía recursos suficientes para haber contratado investigadores privados, para haber descubierto dónde vivía su hermano, pero había elegido el camino más fácil, que era fingir que Alfonso no existía. Tienes razón, admitió. Elegí la cobardía. Desde el interior de la fonda, Alejandro les hizo señas a través de la ventana, sonriendo con la boca toda sucia de helado. Esmeralda le devolvió el saludo, formándose una sonrisa automática en sus labios a pesar de las lágrimas. Ellos merecen algo mejor, dijo en voz baja. Tú también mereces algo mejor, respondió Manuel. Esmeralda lo miró con una expresión que mezclaba dolor, enojo y un toque de esperanza. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo?, preguntó. Manuel pensó por un momento antes de responder. Sabía que debía ser cuidadoso, que una palabra equivocada podría hacer que Esmeralda huyera con los niños, y él nunca más podría encontrarlos. Estoy proponiendo que vengan a quedarse a mi casa hasta que logremos organizar una solución mejor, dijo. Tú y los niños, sin compromiso, sin condiciones, solo hasta que se organicen. ¿Tu casa?, preguntó Esmeralda. ¿Y tu esposa qué va a pensar al recibir a una cuñada desconocida con 3 niños? Manuel dudó. No había mencionado que llevaba 2 años divorciado. El divorcio había sido uno de los momentos más bajos de su vida, cuando finalmente admitió para sí mismo que se había convertido en una persona que ni siquiera a él le agradaba. En realidad, me divorcié hace 2 años, admitió. Vivo solo en una casa demasiado grande para una sola persona. Esmeralda procesó esa información con sorpresa. ¿Qué pasó? Fernanda dijo que yo me había convertido en un extraño, explicó Manuel, que siempre estaba trabajando, siempre distante, siempre preocupado por el dinero y los negocios. Ella tenía razón. ¿Tuvieron hijos?, preguntó Esmeralda. No, respondió Manuel con tristeza. Fernanda quería, pero yo siempre encontraba excusas para posponerlo. Siempre decía que necesitaba estabilizar más la empresa, ganar más dinero, tener más seguridad. Cuando finalmente dije que estaba listo, ella me dijo que ya no quería tener hijos conmigo. Esmeralda pudo ver el dolor genuino en los ojos de su cuñado. Manuel había pasado 15 años construyendo un imperio material, pero había perdido todo lo que realmente importaba en el proceso. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. Porque quiero que sepas que no tengo segundas intenciones, respondió Manuel. No estoy tratando de impresionar a nadie ni de mejorar mi imagen. Estoy tratando de hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Esmeralda miró una vez más a los niños a través de la ventana. Parecían relajados y felices, quizás por primera vez en meses. Alejandro le contaba algo animadamente a la dueña de la fonda, gesticulando con sus manitas. Guadalupe estaba compartiendo su helado con Valentina, que ya se había terminado el suyo primero. «Si acepto», dijo Esmeralda lentamente, «tiene que quedar claro que es temporal, solo hasta que yo logre organizarme y encontrar un trabajo». «Claro», aceptó Manuel rápidamente, «el tiempo que necesiten.
Y nada de intentar controlar nuestra vida o dictar reglas, continuó Esmeralda. Yo cuido a los niños a mi manera. He entendido, dijo Manuel, y quiero ir a visitar la tumba de Alfonso lo más pronto posible, añadió ella. Necesito despedirme de él. Yo te llevo a donde quieras, ofreció Manuel. Esmeralda lo estudió una vez más, buscando señales de manipulación o falsedad, pero todo lo que veía eran los ojos de un hombre genuinamente arrepentido, alguien que había perdido tanto como ella a lo largo de los años. Una semana, dijo finalmente. Vamos a quedarnos una semana en tu casa mientras busco trabajo. Después de eso, seguimos nuestro camino. Manuel sintió un alivio inmenso, como si un peso gigantesco le hubiera sido quitado de los hombros. Una semana, aceptó, sabiendo que tendría ese tiempo para demostrar que había cambiado, para mostrar que realmente quería reparar los errores del pasado. Regresaron al interior de la fonda, donde los niños los recibieron con sonrisas animadas. «Mamá Esmeralda, ¿el tío Manuel nos va a llevar en carro?», preguntó Guadalupe llena de esperanza. Esmeralda miró a Manuel antes de responder. «Sí, mi amor, el tío Manuel nos va a llevar a un lugar donde podrán bañarse y dormir en una cama de verdad». Los tres niños estallaron en celebración, dando palmas y saltando en su lugar. Manuel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al ver la felicidad pura estampada en sus caritas. «¿De verdad, mamá Esmeralda?», preguntó Alejandro incrédulo. «En una cama de verdad, de verdad». «De verdad, mi amor», confirmó Esmeralda besando la frente del niño. Manuel pagó la cuenta de la fonda y ayudó a cargar las pocas cosas que Esmeralda y los niños poseían al carro. Era impresionante cómo toda su vida cabía en una bolsa del supermercado y dos mochilas pequeñas. Durante el trayecto a su casa en Guadalajara, Manuel escuchó a los niños hablar animadamente sobre el carro, sobre las luces de la ciudad y sobre la perspectiva de dormir en una cama. Esmeralda permanecía callada, mirando por la ventana con una expresión pensativa. «¿Te arrepientes?», preguntó Manuel en voz baja mientras los niños dormitaban en el asiento trasero. «Todavía no lo sé», respondió Esmeralda honestamente. «Pero ellos merecen una oportunidad de tener una vida mejor. Si realmente has cambiado, si esto no es uno más de tus juegos, tal vez sea una oportunidad para todos nosotros». Manuel manejó el resto del camino en silencio, haciendo una promesa silenciosa para sí mismo. Tenía una semana para demostrar que se había convertido en una persona mejor. Una semana para recuperar la confianza de su cuñada y dar a sus tres sobrinos inocentes la estabilidad que merecían. Cuando llegaron a la casa de Manuel, una elegante residencia de 2 pisos en un barrio acomodado de Guadalajara, Esmeralda quedó visiblemente impresionada, pero intentó ocultar su reacción. Los niños, sin embargo, no pudieron disimular el deslumbramiento. «¡Guau, qué casa tan grande!», exclamó Valentina con los ojos muy abiertos. «¿Tiene alberca?», preguntó Alejandro con esperanza. Manuel sonrió. «Sí, tiene. Mañana pueden nadar si quieren». «Nosotros no sabemos nadar», confesó tímidamente Guadalupe. «Entonces aprendemos», respondió Manuel con naturalidad. «Yo les enseño». Esmeralda miró a su cuñado con sorpresa. El Manuel que ella conocía hacía 15 años jamás se ofrecería a enseñar a niños a nadar. Apenas tenía paciencia para hablar con ellos. Dentro de la casa, Manuel les mostró las habitaciones donde podrían quedarse. Había 3 cuartos vacíos en el segundo piso, además de la habitación principal donde él dormía. «Los niños pueden escoger los cuartos que quieran», dijo. «¿Y tú también, Esmeralda?». «En realidad», dijo Esmeralda con vacilación, «a ellos no les gusta dormir separados. Hemos pasado tanto tiempo todos juntos que se ponen nerviosos cuando no pueden verse». «No hay problema», respondió Manuel. «El cuarto más grande tiene una cama matrimonial y podemos poner un colchón extra en el piso para que estén todos juntos». Esmeralda asintió agradecida por la comprensión. Manuel realmente parecía diferente del hombre autoritario e inflexible que ella había conocido en el pasado.
Mientras Manuel arreglaba los cuartos, Esmeralda bañó a los niños. Fue emocionante ver la alegría de ellos al descubrir que el agua de la regadera estaba caliente y que había jabón perfumado y champú de verdad. «Mamá Esmeralda, ¿puedo usar este jabón que huele como flor?», Guadalupe preguntó maravillada. «Claro que sí, mi amor. Puedes usar todo lo que quieras». Cuando Manuel bajó para preparar algo para que cenaran, encontró a Esmeralda sentada en la sala, mirando alrededor con una expresión melancólica. «¿En qué estás pensando?», él preguntó. «Estoy pensando en lo injusta que es la vida», ella respondió. «Tú siempre tuviste todo esto aquí y nosotros pasamos 15 años luchando para sobrevivir». Manuel se sentó en un sillón frente al sofá donde ella estaba. «Si te sirve de consuelo, yo nunca fui feliz en toda esta riqueza», dijo. «El dinero no compra paz mental, Esmeralda, no compra familia, no compra perdón». «Fácil decir eso cuando tienes dinero para pagar tus cuentas», Esmeralda replicó, pero sin la amargura que había marcado sus palabras anteriormente. «Tienes razón», admitió Manuel. «Es fácil filosofar sobre el dinero cuando no sabes lo que es pasar hambre o no tener dónde dormir». Ellos permanecieron en silencio por algunos minutos, escuchando las risas de los niños que jugaban en el piso de arriba con algunos juguetes que Manuel había encontrado en uno de los armarios. «Manuel», Esmeralda dijo de repente, «¿por qué realmente quieres ayudarnos? ¿Cuál es la verdadera razón?». Manuel pensó en la pregunta por un largo momento antes de responder. «Porque en los últimos 2 años desde el divorcio, tengo demasiado tiempo para pensar», dijo, «y me di cuenta de que construí una vida completamente vacía. Tengo dinero, tengo una empresa próspera, tengo una casa bonita, pero no tengo a nadie que realmente se preocupe por mí». «¿Y crees que nosotros nos vamos a preocupar?», preguntó Esmeralda escéptica. «No», respondió Manuel honestamente. «Tienes todo el derecho de odiarme por el resto de tu vida, pero tal vez, si logro demostrar que he cambiado, tal vez ustedes me den una oportunidad de ser parte de la familia de nuevo». Esmeralda se sorprendió por la vulnerabilidad en la voz de su cuñado. El Manuel orgulloso y arrogante que ella conocía jamás admitiría necesitar a alguien. «¿Sabes que mi situación legal como madre soltera y viuda, sin recursos, podría ser complicada?», dijo. «Si las autoridades descubren que estuve viviendo en la calle, podrían intentar quitarme a mis hijos». «Eso lo resolvemos», dijo Manuel con confianza. «Mañana mismo hablo con un abogado para ver cuál es la mejor forma de regularizar la situación y asegurar que tus hijos permanezcan contigo». «¿Un abogado?», Esmeralda se alarmó. «Manuel, yo no tengo dinero para pagar abogado». «No vas a pagar nada», le aseguró. «Es por mi cuenta». Esmeralda movió la cabeza. «No quiero ser mantenida por ti, Manuel. No quiero convertirme en una carga en tu vida». «No eres una carga», dijo Manuel con firmeza. «Ustedes son la oportunidad que tengo de hacer algo bueno en mi vida». Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Esmeralda se quedó despierta por horas mirando al techo. Era surrealista estar de vuelta en una casa con techo sólido, en una cama suave, sabiendo que los niños estaban seguros y bien alimentados. En el cuarto de al lado, Manuel también estaba despierto pensando en el día que había cambiado completamente su perspectiva de vida. Encontrar a Esmeralda y a sus sobrinos en esas condiciones había sido un choque, pero también una oportunidad de redención que ya no esperaba tener. Al día siguiente, Manuel llamó a su oficina y canceló todos los compromisos de la semana. Quería dedicar tiempo completo para ayudar a Esmeralda y a los niños a adaptarse y para comenzar a resolver los asuntos legales relacionados con la estabilidad de la familia. «No tienes que cancelar tus compromisos por nuestra causa», protestó Esmeralda mientras desayunaban. «Sí, es necesario», respondió Manuel. «Pasé 15 años priorizando los negocios sobre la familia. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Los niños estaban eufóricos con la variedad del desayuno.
Había frutas frescas, panes, cereales, leche, jugo de naranja natural, cosas simples que para ellos eran verdaderos lujos. «Tío Manuel, ¿todas las mañanas hay comida así?», Alejandro preguntó con la boca llena de plátano. «Todas las mañanas», Manuel confirmó, sintiendo un pellizco en el corazón al darse cuenta de cómo los niños se impresionaban con cosas básicas. Después del desayuno, Manuel cumplió su promesa de enseñar a los niños a nadar. Esmeralda se quedó observando desde el borde de la alberca mientras él pacientemente sostenía a cada niño en el agua, enseñándoles a flotar y a dar las primeras brazadas. «¿Estás bien con esto?», ella preguntó cuando él salió de la alberca para descansar. «¿Con qué?». «Con tener 3 niños ruidosos invadiendo tu vida organizada», Esmeralda aclaró. Manuel miró a los trigéminos que jugaban alegremente en la parte poco profunda de la alberca, riendo y divirtiéndose como cualquier niño debería hacerlo. «¿Sabes cuándo fue la última vez que hubo risas de niños en esta casa?», él preguntó. Esmeralda movió la cabeza. «Nunca, Manuel», respondió. «Esta casa nunca ha tenido risas de niños, nunca ha tenido vida de verdad». Esmeralda observó a su cuñado con atención. Manuel realmente parecía diferente. Había una suavidad en él que ella no recordaba haber visto antes, una paciencia que era completamente nueva. «Manuel», dijo dudosa, «sobre el abogado, necesito contarte algo». Manuel se volteó hacia ella, notando la preocupación en su voz. «¿Qué pasa?». «Cuando Alfonso murió, yo intenté hacer todo correctamente», Esmeralda explicó. «Fui al consejo de tutelas, expliqué la situación, pedí apoyo. Pero dijeron que como no tenía condiciones financieras comprobadas, no podían garantizar que mis hijos permanecieran conmigo. Dijeron que si no encontraba un lugar estable, tendrían que ir a un albergue». «¿Y tú no lo permitiste?», preguntó Manuel. «Claro que no lo permití», Esmeralda dijo con firmeza. «Tomé a mis hijos y salí de la ciudad antes de que pudieran hacer algo. Por eso estábamos en la carretera. No es que anduviéramos sin rumbo, es que estábamos huyendo». Manuel procesó esa información con creciente preocupación. Esmeralda había hecho lo correcto moralmente, pero estaba en una situación legal muy complicada. «Por eso no querías aceptar mi ayuda ayer», dijo comprendiendo. «Tenías miedo de que los entregara a las autoridades». «Todavía tengo miedo», Esmeralda admitió. «Si descubren dónde estamos, podrían intentar quitármelos». «No lo van a descubrir», Manuel aseguró. «Y aunque lo descubran, vamos a encontrar una forma legal de resolver esto». «¿Cómo?», Esmeralda preguntó. «Yo no tengo recursos, no tengo una casa fija, no tengo cómo probar que puedo cuidarlos adecuadamente». «Pero yo sí», Manuel dijo simplemente. Esmeralda lo miró con desconfianza. «¿Qué estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que encontremos una forma de que tengas la estabilidad legal para cuidar a tus hijos», Manuel explicó. «Con mi apoyo financiero y estructural, tú tendrías cómo comprobar condiciones adecuadas para cuidarlos». «¿Y a cambio?», Esmeralda preguntó. «¿A cambio de qué?». «A cambio de nada», Manuel repitió. «¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo para que lo creas?». Esmeralda quería creer, pero 15 años de desconfianza no desaparecían de la noche a la mañana. «Manuel, necesito garantías», dijo ella. «Necesito saber que no vas a cambiar de idea a mitad del camino y dejarme en una situación aún peor». Manuel pensó por un momento antes de responder. «¿Qué tipo de garantías quieres?». «Quiero que pongas por escrito que me vas a apoyar económicamente hasta que logre estabilizarme», dijo Esmeralda. «Y quiero que pongas por escrito que esta casa siempre estará disponible para mis hijos, sin importar lo que pase entre nosotros». «Hecho», aceptó Manuel inmediatamente. «Sin límite de tiempo», insistió Esmeralda. «Sin límite de tiempo», confirmó Manuel. Esmeralda se sorprendió por la rapidez con la que su cuñado aceptaba. «¿Por qué lo aceptaste tan fácilmente?». «Porque sé que no vas a aprovecharte de la situación»,
respondió Manuel. Te conozco, Esmeralda. Siempre te he conocido. Eres la persona más honesta y decidida que conozco. Si estás pidiendo garantías, es porque de verdad las necesitas, no porque quieras aprovecharte. Esmeralda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era la primera vez en 15 años que alguien reconocía sus cualidades en lugar de dudar de sus intenciones. Manuel, dijo en voz baja, ¿y si yo no logro perdonarte por completo? ¿Y si nuestra relación nunca vuelve a ser como antes? Entonces al menos habré hecho lo correcto, respondió Manuel. Al menos te habré ayudado a ti y a mis sobrinos, aunque eso no me redima completamente. Esmeralda observó a los niños jugando en la alberca. Parecían más felices de lo que los había visto en meses. Guadalupe intentaba enseñarle a Valentina a zambullirse, mientras Alejandro practicaba las brazadas que Manuel le había enseñado. Una cosa a la vez, dijo finalmente. Primero resolvemos la situación legal de mis hijos, después pensamos en lo demás. Manuel asintió, aliviado de que Esmeralda estuviera al menos considerando aceptar su ayuda a largo plazo. Esa tarde, Manuel llamó a su abogado personal y le explicó la situación. El licenciado Javier Sánchez era un hombre experimentado en derecho familiar y prometió investigar las mejores opciones para regularizar la situación de Esmeralda como madre y la estabilidad de sus hijos. Por lo que usted me relata, la situación es delicada, pero no imposible, explicó el licenciado Javier por teléfono. Si logramos comprobar que la señora Esmeralda puede demostrar condiciones adecuadas de cuidado, con su apoyo, podemos presentar una solicitud para asegurar su estabilidad legal como madre. ¿Y cuánto tiempo llevaría eso?, preguntó Manuel. Algunas semanas, quizá un mes, respondió el licenciado Javier. Lo más importante es que los niños estén bien cuidados y que la señora Esmeralda demuestre estabilidad emocional y económica. Manuel agradeció la información y colgó el teléfono. Al menos había un camino legal para resolver la situación. Cuando le contó a Esmeralda sobre la conversación con el abogado, ella se sintió esperanzada por primera vez en meses. ¿Crees que pueda funcionar?, preguntó. Creo que vale la pena intentarlo, respondió Manuel. Y aunque no funcione en el primer intento, seguimos intentando hasta lograrlo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Esmeralda y Manuel se sentaron en la terraza a conversar. El aire estaba fresco y el sonido de los insectos creaba una atmósfera relajante. «Manuel», dijo Esmeralda de repente, «¿recuerdas cuando éramos niños y papá nos llevaba a pescar a la presa del abuelo?» Manuel sonrió, sorprendido por la mención de un recuerdo tan antiguo. «Sí, lo recuerdo. Alfonso siempre soltaba los peces de nuevo al agua porque decía que tenían familia esperando». «Y tú te enojabas porque estaba arruinando la pesca», completó Esmeralda sonriendo también. «Yo ya era un idiota en aquel entonces», admitió Manuel. «Siempre pensé que Alfonso era tonto por preocuparse tanto por todo y por todos». «¿Y ahora?», preguntó Esmeralda. «¿Qué piensas ahora?». Manuel pensó por un momento antes de responder. «Ahora pienso que Alfonso siempre fue el más sabio de los dos», dijo con sinceridad. «Siempre supo lo que realmente importaba en la vida». Esmeralda guardó silencio procesando las palabras de su cuñado. Después de tanto tiempo cargando con rabia y resentimiento, era difícil aceptar que tal vez fuera posible perdonar y comenzar de nuevo. «Manuel», dijo en voz baja, «los niños se están acostumbrando a ti. Están empezando a confiar en ti. Por favor, no los decepciones». «Prometo que no lo haré», respondió Manuel con toda la sinceridad que pudo reunir. «Y prometo que no te decepcionaré a ti tampoco». Al día siguiente, el licenciado Javier fue a la casa de Manuel para conocer a Esmeralda y a los niños personalmente. Explicó detalladamente los procedimientos legales necesarios y lo que necesitarían comprobar para asegurar la estabilidad de Esmeralda como madre. «Lo primero que debemos hacer es documentar su situación actual y su historial», explicó.
Necesitamos pruebas de su capacidad para cuidar a los niños, y el apoyo del señor Díaz será crucial. Tengo algunos documentos de Alfonso, de su trabajo, y algunos testimonios de vecinos que nos ayudaron, dijo Esmeralda. Eso es un comienzo, asintió el licenciado Javier. También necesitaremos una evaluación psicológica de usted y de los niños, comprobación de ingresos y vivienda adecuada. Manuel se manifestó de inmediato. Los ingresos y la vivienda los garantizo yo. Puedo emplear a Esmeralda en mi empresa y ella puede vivir aquí hasta tener condiciones para tener su propia casa. El licenciado Javier tomó algunas notas. Eso ayuda mucho. Con el apoyo familiar comprobado, las posibilidades de conseguir la estabilidad para la señora Esmeralda aumentan significativamente. Después de que el abogado se fue, Esmeralda quedó pensativa. Manuel, hablaste de emplearme en tu empresa, dijo, ¿pero haciendo qué? Mi formación es en pedagogía. Precisamente, respondió Manuel, estoy pensando en crear un programa de responsabilidad social en la empresa. Guardería para hijos de los empleados, programa de educación continua, proyectos de inclusión. ¿Quién mejor que una pedagoga para coordinar todo eso? Esmeralda se sorprendió con la propuesta. Era exactamente el tipo de trabajo que soñaba hacer, usar su formación para realmente hacer una diferencia en la vida de las personas. ¿Esto no es caridad disfrazada?, preguntó desconfiada. No, respondió Manuel. Es una necesidad real de la empresa. Muchos empleados tienen dificultad para conciliar trabajo y familia porque no tienen dónde dejar a sus hijos, y muchos quieren calificarse mejor, pero no tienen oportunidad. Tú estarías resolviendo problemas reales. Esmeralda consideró la propuesta. Realmente tenía sentido y sería una forma digna de reiniciar su vida profesional. ¿Y el salario?, preguntó. Salario de coordinadora senior, respondió Manuel. Suficiente para que tengas independencia financiera. Por escrito, insistió Esmeralda. Por escrito, confirmó Manuel. Esa tarde, mientras Manuel estaba en la oficina tratando los detalles del empleo de Esmeralda, ella decidió llevar a los niños a conocer mejor el vecindario. Era un barrio tranquilo y arbolado, muy diferente de los lugares por donde habían pasado en los últimos meses. «Mamá Esmeralda, ¿vamos a vivir aquí para siempre?», preguntó Guadalupe mientras jugaban en el parque del condominio. «No lo sé, mi amor», respondió Esmeralda honestamente. «Vamos a quedarnos aquí hasta que nos organicemos». «Me gusta el tío Manuel», dijo Alejandro. «Es buena onda. Él enseña a nadar», añadió Valentina, «y nos deja comer postre». Esmeralda sonrió al ver cómo los niños se habían adaptado rápidamente a la nueva rutina. En solo 3 días ya parecían más saludables y seguros. Cuando regresaron a casa, encontraron a Manuel en la cocina tratando de preparar la cena. Claramente estaba fuera de su elemento, pero se esforzaba por hacer algo especial para los niños. «¿Necesitas ayuda?», ofreció Esmeralda. «Acepto», admitió Manuel riendo de sí mismo. «Siempre comí en restaurantes o pedí comida preparada. Nunca aprendí a cocinar de verdad». Esmeralda tomó el mando de la cocina y le enseñó a Manuel algunas recetas sencillas que les gustaban a los niños. Fue sorprendentemente agradable trabajar juntos como si fueran una familia normal. «¿Te acuerdas cuando mamá nos enseñaba a hacer galletas?», preguntó Esmeralda mientras preparaba la masa para un pastel. «Me acuerdo», respondió Manuel cortando verduras para la ensalada. «Alfonso siempre quería lamer el tazón de la masa. Y tú siempre decías que era asqueroso», completó Esmeralda riendo. «En verdad era un pesado», admitió Manuel. Esa noche después de la cena, los niños le pidieron a Manuel que les contara una historia antes de dormir. Se puso nervioso al principio, sin saber qué decir, pero Esmeralda lo animó. «Cuenta la historia de los 3 pececitos que querían conocer el océano», sugirió. Manuel improvisó una historia sobre 3 pececitos que vivían en un arroyo y soñaban con conocer el mar. Al final de la historia, los pececitos descubrieron que lo más importante
no era el tamaño del lugar donde vivían, sino las personas que amaban y que los amaban de vuelta. «Esa historia es sobre nosotros, ¿verdad, mamá Esmeralda?», preguntó Guadalupe medio dormida. «¿Por qué crees eso, mi amor?», preguntó Esmeralda. «Porque nosotros éramos como los pececitos, sin casa fija», explicó Guadalupe. «Y ahora encontramos a nuestra familia». Esmeralda y Manuel intercambiaron una mirada conmovida. Los niños habían entendido el mensaje de la historia mejor de lo que ellos imaginaban. Después de que los trigéminos se durmieran, Esmeralda y Manuel se sentaron en la sala para conversar. «Se están encariñando muy rápido», observó Esmeralda con preocupación. «Es natural», respondió Manuel. «Necesitan amor y estabilidad, y tú se los estás dando». «Sí, pero...» Esmeralda dudó. «¿Y si yo no logro mantener esta estabilidad? ¿Si algo sale mal?» «Entonces estaremos aquí para apoyarte», dijo Manuel. «No estás sola, Esmeralda. Nunca más lo estarás». Manuel dudó antes de hacer la siguiente pregunta. «Esmeralda, ¿has pensado en la posibilidad de que necesitemos formalizar mi papel en la vida de los niños?» Esmeralda suspiró. Era una posibilidad que intentaba no considerar, pero que no podía ignorar por completo. «Sí», admitió. «Sé que para que tengan una vida realmente estable, no puedo depender solo de tu buena voluntad. Necesito que haya algo legal que nos una. Y sabes que puedes contar conmigo para eso», dijo Manuel. Esmeralda lo miró con una expresión seria. «Manuel, necesito saber que esto no es solo culpa o lástima», dijo. «Necesito saber que realmente quieres ser parte de nuestras vidas, no solo reparar los errores del pasado». Manuel pensó cuidadosamente antes de responder. «Al principio, cuando te encontré en la carretera, sí era culpa», admitió. «Era arrepentimiento y ganas de reparar lo que había hecho mal. Pero ahora, después de convivir con ustedes estos días, es diferente». «¿Diferente cómo?». «Ahora es porque ustedes le trajeron vida a mi casa», explicó Manuel. «Porque por primera vez en años me despierto por la mañana con ganas de levantarme de la cama, porque los niños me hacen recordar lo que realmente importa en la vida». Esmeralda guardó silencio procesando las palabras de su cuñado. «Y porque me haces recordar quién era Alfonso antes de perderme en el dinero y los negocios», continuó Manuel. «Alfonso siempre fue mi conciencia, Esmeralda. Incluso cuando discutíamos, intentaba mostrarme el camino correcto». «Intentaba proteger a nuestra familia», corrigió Esmeralda. «Intentaba evitar que te convirtieras como papá». «Y no escuché», admitió Manuel. «Me convertí exactamente en lo que temías que me convertiría. Pero ahora puedo cambiar», dijo Esmeralda. «No es demasiado tarde». Manuel asintió sintiendo una determinación renovada. «Quiero cambiar, Esmeralda, y quiero hacerlo contigo y los niños a mi lado». A la mañana siguiente, Manuel se despertó temprano para preparar el desayuno para todos. Era sábado, y había prometido llevar a los niños al parque de diversiones. Esmeralda inicialmente protestó, diciendo que era un gasto innecesario. Pero Manuel insistió en que los niños merecían un día de diversión. En el parque, Manuel descubrió una alegría que no experimentaba desde la infancia. Ver a los trigéminos gritar de felicidad en los juegos, reírse de los chistes de los payasos y compartir algodón de azúcar, le trajo una sensación de plenitud que todo su éxito empresarial nunca le había dado. «Tío Manuel, ven a jugar en el tobogán con nosotros», llamó Alejandro. Manuel miró a Esmeralda, quien sonrió y le hizo un gesto de aliento. «Ve», dijo ella, «pareces estar divirtiéndote tanto como ellos». Manuel pasó el resto de la tarde jugando con los niños, olvidando por completo su imagen de empresario serio y exitoso. Cuando regresaron a casa, estaba exhausto, pero feliz de una manera que había olvidado que era posible. «Gracias», dijo Esmeralda mientras ayudaba a los niños a bañarse. «¿Por qué?», preguntó Manuel. «Por darles un día que recordarán para siempre», explicó Esmeralda. Nunca habían ido a un parque de diversiones antes. Manuel sintió el corazón apretarse
al imaginar todo lo que los niños habían perdido por la situación inestable en que vivían. «Vamos a asegurarnos de que tengan muchos otros días así», prometió. Esa noche, el licenciado Javier llamó con noticias sobre el proceso de estabilización de Esmeralda como madre. «Logré recopilar toda la documentación necesaria», informó, «y tengo buenas noticias». «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Manuel poniéndose inmediatamente alerta. «Con su apoyo, señor Díaz, y la demostración de un hogar estable y recursos, la señora Esmeralda tiene una base sólida para que su situación como madre sea reconocida y protegida legalmente», explicó el licenciado Javier. «Podemos presentar la solicitud el lunes para formalizar su capacidad de proveer un hogar adecuado para sus hijos». Manuel y Esmeralda se miraron esperanzados. «¿Eso es suficiente?», preguntó Esmeralda. «Es un muy buen comienzo», respondió el licenciado Javier. «Con eso, más las pruebas de que pueden ofrecer un hogar estable, podemos presentar la solicitud de reconocimiento de su capacidad parental el lunes». Después de colgar el teléfono, Esmeralda abrazó a Manuel por primera vez en 15 años. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Gracias por no haberte rendido con nosotros». Manuel le devolvió el abrazo, sintiendo que finalmente estaba en el camino correcto para reparar los errores del pasado. «Gracias por darme una segunda oportunidad», respondió. El lunes, el licenciado Javier presentó la solicitud para formalizar la situación de Esmeralda como madre y proveedora de un hogar estable para sus hijos. El juez programó una audiencia para la semana siguiente, donde Esmeralda tendría que demostrar que podía ofrecer un hogar adecuado para los niños. Durante la semana, Esmeralda comenzó a trabajar en la empresa de Manuel, desarrollando el programa de responsabilidad social. Era gratificante usar sus habilidades en pedagogía para crear soluciones reales a problemas que afectaban a familias de trabajadores. Manuel, por su parte, descubrió que tener una rutina familiar lo hacía más eficiente en el trabajo. Sabía que tenía hora para llegar a casa, que los niños estarían esperando para contar cómo les había ido el día, y eso lo motivaba a resolver los asuntos profesionales más rápidamente. El viernes de esa semana, Manuel sugirió que fueran a visitar la tumba de Alfonso. «Los niños preguntan por él todos los días», comentó, «y tú necesitas despedirte». Esmeralda estuvo de acuerdo, aunque estaba nerviosa por el encuentro. No sabía cómo reaccionaría al estar frente a la tumba de su esposo, con Manuel a su lado. El cementerio estaba en una zona tranquila en las afueras de la ciudad. La tumba de Alfonso era sencilla, con una lápida humilde. Esmeralda había estado allí pocas veces, siempre con el corazón roto. Cuando llegaron, Esmeralda se arrodilló frente a la tumba, las lágrimas corriendo por su rostro. Los niños, al ver la tristeza de su madre, se acercaron y la abrazaron. Manuel se mantuvo a una distancia respetuosa, observando la escena con el corazón encogido. «Alfonso», susurró Esmeralda, «perdóname por no haber podido darte una vida mejor. Perdóname por no haber podido protegerte». Manuel se acercó lentamente y se arrodilló junto a ella. «Alfonso», dijo, su voz ronca por la emoción, «hermano, perdóname. Fui un idiota. Fui ciego. Te fallé. Pero te prometo que cuidaré de Esmeralda y de tus hijos. Te prometo que no los dejaré solos». Esmeralda lo miró, y por primera vez vio en sus ojos no solo arrepentimiento, sino un amor genuino por su hermano y por su familia. Después de un largo rato, se levantaron. Los niños, aunque tristes, parecían entender la importancia del momento. De nuevo, en el camino de regreso a casa, los niños no paraban de platicar sobre su papá Alfonso. «Papá Alfonso era el mejor», dijo Guadalupe. «Siempre nos contaba historias». «Y nos enseñó a jugar fútbol», añadió Alejandro. «Y que la mamá Esmeralda puede seguir cuidándonos», completó Valentina. Esmeralda se volteó para mirar a Manuel. «Parece que vamos a estar juntos por más tiempo», dijo. «Parece que sí», respondió Manuel sonriendo. La semana siguiente,
La audiencia para la formalización de la situación de Esmeralda como madre salió mejor de lo esperado. El juez quedó impresionado con la estabilidad que Manuel y Esmeralda ofrecían y con el desarrollo positivo de los niños. Considerando el bienestar de los niños y la capacidad demostrada de la señora Esmeralda para proveer un hogar adecuado, con el apoyo del señor Díaz, concedo la solicitud, anunció el juez. La situación será reevaluada en 6 meses. Esmeralda salió del tribunal con la sensación de que un peso gigantesco había sido quitado de sus hombros. Finalmente, podía cuidar de sus hijos sin miedo a que se los quitaran en cualquier momento. Esa noche hubo una celebración especial en casa. Manuel pidió pizza y helado e hicieron una fiesta improvisada en la sala. «¿Ahora somos una familia oficial?», preguntó Guadalupe. «Sí que lo somos, mi amor», respondió Esmeralda besando la frente de la niña. «Y el tío Manuel también es nuestra familia», quiso saber Alejandro. Esmeralda miró a Manuel, quien asintió con una sonrisa. «El tío Manuel también es nuestra familia», confirmó ella. Pasaron los meses, y la vida de la familia se estabilizó en una rutina feliz y productiva. Esmeralda prosperaba en su trabajo en la empresa de Manuel, desarrollando programas que realmente hacían la diferencia en la vida de los empleados. Los niños estaban inscritos en una buena escuela y progresaban de manera impresionante, tanto académica como emocionalmente. Manuel se había convertido en una figura paterna natural para los trigéminos, enseñándoles desde natación hasta lecciones de vida importantes. Su empresa también se benefició de los programas de responsabilidad social que Esmeralda implementó, mejorando significativamente el ambiente laboral y la satisfacción de los empleados. Una tarde, mientras Manuel ayudaba a Alejandro con la tarea de matemáticas, Esmeralda se acercó con una expresión pensativa. «Manuel, ¿puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Claro. ¿No extrañas tu vida anterior?», preguntó Esmeralda. «La libertad de ir y venir cuando quisieras, de no tener responsabilidades familiares». Manuel dejó de escribir y la miró sorprendido. «¿Estás loca?», respondió. «Esta es la primera vez en mi vida que me siento realmente vivo. La primera vez que me despierto por la mañana con un propósito que va más allá de ganar dinero». Esmeralda sonrió, pero aún parecía preocupada. «Es que a veces me siento culpable por haber cambiado completamente tu vida», confesó ella. Manuel soltó el lápiz y se giró por completo para mirarla a la cara. «Esmeralda, tú me salvaste la vida», dijo seriamente. «Estaba encaminado a convertirme en un hombre viejo y solo, amargado por mis propios errores. Ustedes me dieron una segunda oportunidad para ser una mejor persona». «¿En serio?», preguntó Esmeralda. «En serio», confirmó Manuel, «y que sepas que planeo aprovechar esta oportunidad al máximo». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Manuel encontró a Esmeralda en la terraza contemplando el jardín iluminado por las luces de la casa. «¿En qué estás pensando?», preguntó él sentándose a su lado. «Estoy pensando en lo impredecible que es la vida», respondió Esmeralda. «Hace 6 meses vivía bajo una lona al borde de la carretera. Hoy tengo un trabajo que amo, una casa cómoda y a ti de vuelta en mi vida. ¿Y cómo te sientes con todo esto?». Esmeralda pensó un momento antes de responder. «Agradecida», dijo. «Muy agradecida, pero también asustada». «¿Asustada? ¿Por qué?». «Con miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad», confesó Esmeralda. «Con miedo de que algo salga mal y lo pierda todo». Manuel entendió el miedo de su cuñada. Después de tantos años de inestabilidad, era natural que ella tuviera dificultad para confiar en la permanencia de la felicidad. «Esmeralda, ¿puedo prometerte algo?», dijo él. «¿Qué?». «Puedo prometerte que aunque algo salga mal, aunque la vida cambie de nuevo, nunca más vas a estar sola», Manuel dijo con convicción. «Somos familia, y la familia no abandona a la familia. Lo aprendí de la peor manera posible». Esmeralda sintió los ojos llenarse de lágrimas. «¿De verdad lo prometes?». «Lo prometo»,
Manuel respondió extendiendo la mano hacia ella. Familia, para siempre, pase lo que pase. Esmeralda estrechó la mano de su cuñado, sellando una promesa que ambos pretendían mantener para siempre. Al año siguiente, muchas cosas cambiaron en la vida de la familia. Esmeralda y Manuel decidieron que la casa de Manuel era el hogar perfecto para todos. Los niños prosperaban, y la relación entre Esmeralda y Manuel se había fortalecido, transformándose en un vínculo de respeto, cariño y una profunda amistad. Una tarde, mientras Manuel ayudaba a Alejandro a jugar fútbol en el patio, Esmeralda se acercó con una expresión pensativa. «Manuel, ¿puedo decirte algo?», dijo ella. «Claro». «Te he perdonado», dijo simplemente. Manuel dejó de guardar los platos y la miró. «¿Cómo así?». «Te he perdonado por lo que pasó hace 15 años», aclaró Esmeralda. «Completamente, sin reservas». Manuel sintió una emoción intensa apoderarse de él. Era algo que esperaba desde hacía mucho tiempo, pero de lo que no estaba seguro de que algún día ocurriría. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque vi que realmente cambiaste», respondió Esmeralda. «Porque demostraste que realmente te importamos, no solo tu propia culpa, y porque la vida es demasiado corta para cargar con rencor». Manuel se acercó a su cuñada y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por darme esta segunda oportunidad». «Gracias por haberla aprovechado bien», respondió Esmeralda. 2 años después, una tarde de sábado, Manuel estaba en el patio enseñándole a Alejandro a jugar fútbol cuando sonó su celular. Era el licenciado Javier. «Manuel, tengo noticias sobre la situación de los niños», dijo el abogado. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Manuel poniéndose inmediatamente alerta. «Esmeralda presentó una solicitud para que usted se convierta en cotutor oficial de los trigéminos», explicó el licenciado Javier. «Quiere formalizar legalmente lo que ya sucede en la práctica». Manuel se sorprendió. Esa era una posibilidad que habían discutido vagamente, pero nunca pensaron que realmente sucedería. «¿Y eso es bueno?», preguntó. «Es excelente», respondió el licenciado Javier. «Significa que usted tendrá derechos legales sobre los niños de forma permanente. Significa seguridad jurídica para todos». Manuel llamó a Esmeralda para contarle la noticia. Ella se emocionó y se sorprendió al mismo tiempo. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Manuel. «Parece que quería darte una sorpresa», respondió Esmeralda riendo. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Esmeralda tenía una expresión misteriosa en el rostro. «Niños, siéntense aquí que mamá tiene algo importante que decir», dijo reuniendo a los trigéminos en la sala. Manuel también se sentó, curioso por lo que Esmeralda tenía que decir. «Ustedes saben que mamá los ama mucho, ¿verdad?», comenzó Esmeralda. Los niños asintieron. «Y saben que el tío Manuel también los ama mucho, ¿verdad?». Nuevos asentimientos. «Entonces mamá decidió hacer algo especial», continuó Esmeralda. «Mamá va a pedirle al juez que permita que el tío Manuel también sea papá de ustedes, no en lugar de papá Alfonso, sino junto con mamá». Los niños estallaron en celebración, aplaudiendo y gritando de alegría. «¿De verdad, mamá?», preguntó Guadalupe. «De verdad», confirmó Esmeralda. «El tío Manuel será su papá legal, y ustedes tendrán una mamá y un papá que los aman». Esmeralda comenzó a llorar de emoción, y Manuel tuvo que tragar un nudo en la garganta. «¿Y el tío Manuel también será nuestro papá?», preguntó Alejandro esperanzado. Esmeralda miró a Manuel, quien asintió alentadoramente. «Claro que quiero», dijo tomando a Alejandro en brazos. «Sería el mayor honor de mi vida». El proceso de cotutela tardó algunos meses en finalizar, pero transcurrió sin problemas. El juez quedó impresionado con la estabilidad y armonía de la familia no convencional que habían creado. El día de la audiencia final, cuando el juez dio el martillazo aprobando la cotutela, Esmeralda y Manuel se abrazaron emocionados. Los niños que estaban presentes en la audiencia aplaudieron como si estuvieran viendo una obra de teatro. «Ahora somos una familia oficial de verdad», gritó Valentina animadamente.
Siempre hemos sido una familia de verdad, corrigió Manuel cariñosamente. Ahora solo tenemos un papel que lo comprueba. Después de la audiencia, fueron a celebrar a un restaurante especial. Durante el almuerzo, Esmeralda hizo un brindis por la familia más loca y maravillosa que conozco, dijo alzando su copa. Por Manuel, que se convirtió en el mejor padre que estos niños podrían tener, y por los niños más valientes del mundo, que nos enseñaron que la familia no es de sangre, es de amor. Todos brindaron, y Manuel sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente del que había planeado, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Manuel y Esmeralda se sentaron en la terraza a conversar. «Saben que esto es un poco loco, ¿verdad?», dijo Esmeralda riendo. Una madre viuda compartiendo la paternidad con su cuñado. «Loco funciona para nosotros», respondió Manuel. «Siempre ha funcionado y los niños son más felices así. Tienen más amor, más apoyo, más personas con quien contar». «¿Ustedes creen que funcionará a largo plazo?», preguntó Esmeralda. Manuel la miró antes de responder. «Nosotros haremos que funcione», dijo con determinación, «porque la alternativa es inaceptable. Estos niños merecen tener una familia estable», completó Manuel. «Y si eso significa reinventar el concepto de familia, entonces es eso lo que haremos». Esmeralda sonrió satisfecha con la respuesta. «Entonces está decidido», dijo. «Somos oficialmente la familia más poco convencional de Guadalajara. Y la más feliz también», añadió Manuel. 3 años habían pasado desde aquel día al borde de la carretera, cuando Manuel encontró a Esmeralda y a los niños. La vida de la familia se había establecido en una rutina cómoda y feliz. Manuel había expandido su empresa, priorizando siempre las prácticas éticas que Esmeralda le había enseñado a valorar. Esmeralda se había convertido en una de las coordinadoras más respetadas del área de responsabilidad social en Zacatecas. Los niños, ahora con 7 años, eran estudiantes aplicados y niños felices y seguros. Se habían adaptado perfectamente a la dinámica de tener 2 figuras parentales y a menudo decían a sus amigos en la escuela que tenían suerte de tener una familia extra grande. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida para un almuerzo, Guadalupe hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Tío Manuel, ¿por qué tú y mamá Esmeralda se pelearon en aquel entonces?», preguntó con inocencia. Manuel y Esmeralda se miraron sin saber cómo explicarle a una niña de 7 años los complejos problemas familiares que los habían separado. «A veces las personas grandes se pelean por cosas tontas», explicó Esmeralda cuidadosamente. «Y a veces tardan mucho tiempo en darse cuenta de que esas cosas eran realmente tontas». «Pero ustedes ya no se pelean, ¿verdad?», preguntó Alejandro con preocupación. «Ya no nos peleamos», aseguró Manuel. «Y nunca más nos pelearemos porque aprendimos que la familia es lo más importante del mundo». «¿Más importante que el dinero?», preguntó Valentina. «Mucho más importante que el dinero», confirmó Manuel. «El dinero no da abrazos, no cuenta historias antes de dormir y no juega a las traes en el patio». Los niños rieron satisfechos con la explicación. Después del almuerzo, cuando los niños estaban jugando en el patio, Esmeralda y Manuel se quedaron en la sala conversando. «¿Puedes creer que ya pasaron 3 años?», preguntó Esmeralda. «Parece que fue ayer y al mismo tiempo parece que siempre hemos sido así», respondió Manuel. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Esmeralda. Manuel pensó por un momento. «Me arrepiento de los 15 años que perdimos», dijo. «Me arrepiento de haber sido tan orgulloso y terco, pero no me arrepiento de nada desde el día que te encontré en la carretera». Esmeralda sonrió. «Yo tampoco me arrepiento de nada», dijo. «Incluso los momentos difíciles valieron la pena porque nos trajeron hasta aquí». «¿Hasta dónde?», preguntó Manuel. «Hasta ser una familia de verdad», respondió Esmeralda.
hasta que tú te convirtieras en la persona que siempre tuviste el potencial de ser, hasta que yo aprendiera que perdonar no se trata de olvidar el pasado, sino de construir un futuro mejor. Manuel asintió, conmovido por las palabras de su cuñada. Y hasta que 3 niños tuvieran la familia que siempre merecieron tener, añadió. Desde el patio escucharon los gritos alegres de los niños jugando. Alejandro había logrado encestar en la pequeña canasta de baloncesto que Manuel había instalado, y sus hermanas estaban celebrando como si hubiera ganado una olimpiada. ¿Sabes qué es lo que encuentro más increíble?, dijo Esmeralda, observando a los niños a través de la ventana. ¿Qué? Ellos ni siquiera recuerdan cómo era antes, observó Esmeralda. Para ellos esta siempre ha sido su familia, esta estabilidad, este amor, este sentido de pertenencia. Manuel sintió una gratitud inmensa al darse cuenta de que los niños no cargaban con traumas de la época inestable que habían vivido. Se habían adaptado completamente a la nueva realidad y habían crecido rodeados de amor y seguridad. Así tiene que ser, dijo. Los niños tienen que estar seguros de que son amados y protegidos, y lo están. Esmeralda dijo con satisfacción. Saben que no importa lo que pase, siempre tendrán a dónde ir, siempre tendrán a alguien que cuide de ellos. Esa noche, después de la cena, los niños le pidieron a Manuel que contara una historia. Se había convertido en una tradición todas las noches que pasaban en su casa. ¿Qué historia quieren escuchar hoy?, preguntó. Cuenta la historia del hombre rico y los niños perdidos, pidió Guadalupe. Era una historia que Manuel había creado hacía algunos meses, claramente inspirada en su propia experiencia, pero adaptada para el público infantil. Había una vez un hombre muy rico que tenía una casa grande y bonita, comenzó Manuel. Pero estaba muy triste porque tenía mucho dinero, pero no tenía familia. ¿Por qué no tenía familia?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Porque había peleado con su hermano por cosas sin importancia y había pasado 15 años sin hablarle, continuó Manuel, hasta que un día iba manejando por la carretera y vio a una mujer con 3 niños que necesitaban ayuda y paró a ayudarlos, completó Valentina, animada. Sí, paró, confirmó Manuel. Y cuando vio el rostro de la mujer, descubrió que era la esposa de su hermano, la familia que no veía desde hacía 15 años. Y los niños eran hermosos e inteligentes, añadió Guadalupe. Los niños más hermosos e inteligentes del mundo. Coincidió Manuel haciéndole cosquillas en la barbilla a la niña. Y entonces se convirtieron en una familia feliz para siempre, preguntó Alejandro. Así fue, confirmó Manuel. Y aprendieron que la familia es la mayor riqueza que alguien puede tener. Después de que los niños se durmieran, Esmeralda encontró a Manuel en la terraza contemplando el jardín iluminado. Buena historia, dijo sentándose a su lado. Es una historia verdadera, respondió Manuel. Con final feliz, añadió Esmeralda. Con final feliz, coincidió Manuel. Permanecieron en silencio unos minutos, escuchando los sonidos nocturnos del barrio y sintiendo la suave brisa de la noche. Manuel, dijo Esmeralda de repente, dime. Gracias por no haber seguido de largo en esa carretera, dijo emocionada. Gracias por darme la oportunidad de ser una mejor persona, respondió Manuel. Esmeralda tomó la mano de su cuñado y la apretó cariñosamente. ¿Para siempre?, preguntó. Para siempre, confirmó Manuel. Y mientras permanecían allí en la terraza de la casa, que ahora era realmente un hogar, con las risas lejanas de los niños resonando en sus oídos, incluso en el silencio de la noche, ambos supieron que habían encontrado algo que vale más que todo el oro del mundo. Una familia verdadera construida no solo por la sangre, sino en el amor, el perdón y la segunda oportunidad que todos merecen tener. Querido oyente, esta historia de Manuel y Esmeralda nos recuerda que la vida, a menudo, nos presenta caminos inesperados y segundas oportunidades. Nos enseña que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en los lazos que construimos,
en el perdón que ofrecemos y en la capacidad de amar sin reservas. Si alguna vez te has sentido perdido, solo o cargando con el peso del arrepentimiento, recuerda que siempre hay una oportunidad para reescribir tu historia. No estás solo en tus luchas, en tus miedos o en tus esperanzas. La vida puede sorprenderte con la familia que siempre soñaste, incluso si no es la que esperabas. Abre tu corazón a las segundas oportunidades, al perdón y al amor, porque en ellos reside la verdadera riqueza.